Una vez más, Dios te bendiga desde Maracaibo, Venezuela, quien te habla el pastor Wilson Meléndez. Hoy te vengo a entregar una palabra poderosa, una palabra de destino que va a cambiar las perspectivas de tu vida y te va a hacer más aguerrido, vas a ir más hacia adelante a pesar de todo lo que venga por delante. Hoy te vengo a hablar de lo que es el sacrificio, el poder del sacrificio. Nosotros debemos tomar en cuenta el sacrificio de cada padre y hoy, día de los padres, debemos felicitarlos, honrarlos, bendecirlos, porque cada padre donde está se ha sacrificado por cada hijo. Y nuestro Padre Celestial en primer lugar se sacrificó por nosotros. Hoy yo quiero que abras tus brazos, abras tu corazón y recibas lo que Dios te quiere entregar. El poder del sacrificio tiene por nombre la enseñanza. Hoy debes internalizar de lo que es el sacrificio. Todo lo que vale la pena, todo lo que vale la pena en la vida tiene un sacrificio. Cuando nosotros nos sacrificamos por algo o por alguien, vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Porque siempre eso va a tener un resultado. Y hoy vamos a definir un poco más de lo que es el sacrificio y vamos a ver de alguien que en las escrituras es un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de padre, un ejemplo de amigo, un ejemplo de que confía en Dios. Nosotros debemos confiar cada día más en nuestro Padre Celestial. Levanta allí tus manos, porque sé que hoy va a haber milagros. Sé que el sacrificio que Cristo pagó en la cruz del Calvario es para que tú recibas recompensa. Hoy levanta tus manos allí donde estás y dale gracias al Señor por el Padre que te dio, por el Padre biológico que te dio, porque sin Él no hubiese sido posible que tú nacieras. Fue necesario que ese padre biológico te diera, te engendrara, porque si no, tú no existieras. Fue un plan divino del Señor, sí, pero fue necesario un padre. Pero vemos hoy en día que los hijos no valoran muchas veces a los padres. Los hijos a veces no toman en cuenta el sacrificio tan tremendo que cada padre hace para que vayan adelante. Mucha gente, muchos hijos, cuando se gradúan, cuando llegan a tener experiencias, finanzas o ya tienen un conocimiento mayor que su padre, ¿sabe qué? Lo echan a un lado, sabiendo, no recordando todo el sacrificio que ese padre hizo para que él llegara a esa posición. Yo quiero que hoy tú internalices y a todo el que ha fungido como padre para tu vida, todo aquel que ha fungido como aquel que te instruye, aquel mentor, aquel no solamente pastor, sino aquel padre biológico que a lo mejor no te supo enseñar de la mejor manera, pero se sacrificó. Muchas veces señalamos a nuestros padres porque ellos no nos dieron el amor necesario, pero si nos ponemos a ver, se tuvieron que sacrificar para que nosotros tuviéramos buen alimento, se tuvieron que sacrificar para que tú tuvieras estudio. Se tuvieron que sacrificar para tantas cosas. Y tú de repente, de mal agradecido, lo señalas. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que recuerdes cada sacrificio que Él ha hecho. El poder del sacrificio tiene un resultado. Hoy quiero que vayamos a la escritura. En el libro de Génesis 22, vamos a leer 5 versículos de este texto y vamos a estudiar un poco de la vida de Abraham como padre, como aquel hombre que tuvo que tomar directrices, decisiones en la vida y que eso iba a afectar a muchos. ¿Sabe qué? Cada decisión que tú tomas va a generar una consecuencia. Y esa consecuencia a lo mejor va a generar un sacrificio para que tú obtengas algo mejor. Hoy toma en cuenta que se abran tus sentidos espirituales y puedas recibir lo que el Padre Celestial te quiere entregar. ¿Sabe? Una de las escrituras dice que él clama, o aún él escribió que el corazón, hablando del Padre Celestial, él escribió y estableció que el corazón de los hijos iba a volver al corazón de los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Es necesario que venga una reconciliación entre padres e hijos. Es necesario que venga una unidad entre padres e hijos. Porque si tú no eres capaz de honrar a un padre natural, se te va a ser difícil honrar a un Padre celestial.
y mucho menos se te va a hacer más difícil, o mucho más, mejor dicho, se te va a hacer más difícil también respetar y honrar a un padre espiritual. Un hombre llamado Abraham tomó una travesía, le creyó a Dios y cada cosa que le pedía al Padre Celestial, ¿sabe qué decía él? Heme aquí estoy para obedecerte, aquí estoy para responder a tu llamado, aquí estoy. Porque si sabemos que nuestros padres que nos aman, siempre van a querer lo mejor para nosotros, ¿sabe qué? En algún momento te van a corregir. En algún momento van a hacer algo para tu vida. A lo mejor en algún momento te van a sacrificar. ¿Pero para qué? Para sacar lo mejor de ti. Para sacar lo mejor de lo que Dios sembró en tu vida. Porque los padres reconocemos lo que Dios ha puesto en cada uno de los corazones. Cuando somos buenos padres, mira, la escritura dice que si nosotros siendo padres buenos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Hoy yo quiero que tú internalices eso. Yo quiero que tú entres al corazón de Dios y le preguntes como padre, ¿qué se debe hacer para honrar a nuestros padres? Pero ¿qué se debe hacer para que cuando me toque a mí ser un padre, cómo voy a responder? Vayamos a la escritura. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 22, del 1 al 5, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Y le habló el Señor y le dijo, a tu hijo único, al hijo de una promesa eterna, al hijo amado, al que estaba allí con él. Le dijo, toma a tu hijo Isaac, al que simboliza risa, al que simboliza la alegría. Pero ahora el Señor le dice, yo te lo di, ahora entrégamelo a mí. ¿Serías capaz tú de entregar a tu hijo si el Señor te lo pide? ¿Serías capaz tú de decir, papá, lo que tú me digas, sé que está siendo usado por Dios? Hablando de tu padre biológico. Sé que tú me estás hablando de parte del Señor. Y si tú me dices que vaya a un lugar, yo voy a ir. ¿Serás capaz de eso? Tu hijo único, le dijo el Señor, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, para el sacrificio. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Diga allí donde está, y vio el lugar. Yo profetizo que a partir de hoy tú vas a ver en Dios el lugar de refugio, en Dios el lugar de esperanza, en Dios el lugar, aleluya, para atesorar lo que Él te diga, en Dios el lugar alto que te va a llevar a tu bendición más tremenda, al lugar más alto donde vas a establecer sacrificios, pero del sacrificio va a venir una bendición. Aleluya, allí donde estás, comienza a mirar ese monte alto. Comienza a mirar esa montaña donde está el Señor. Y allí tú vas a levantar un sacrificio de adoración, un sacrificio de alabanza, un sacrificio para Él. Todo lo que vale la pena merece un sacrificio. Hay cosas que tú estás pidiendo. ¿Vale la pena? Hazte la pregunta primero. Merece un sacrificio. ¿Vale la pena? Entonces voy a sacrificarme. Si no vale la pena, no te sacrifiques en nada. Pero si vale la pena algo, y Abraham vio que Dios valía tanto que era capaz de entregarle a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que había obtenido en tiempo de vejez.
con su esposa que ya no podía y hubo un milagro. Y él dijo, si Dios me da, entonces todo lo que Dios me dé es de él y para él. A veces hay tanto egoísmo en nuestro ser que nos olvidamos que todo lo que tenemos, aún nuestros conocimientos, nuestro intelecto, nuestro ser, nuestras finanzas, nos los dio él. ¿Y sabe qué? Si nos los dio él, entonces primero para él. Dios le pidió a su hijo. Y él no se negó, Abraham no se negó. Hoy día de los padres te tengo que hablar del poder del sacrificio, no solamente de un padre. El poder del sacrificio que tiene alguien que le cree a Dios. El poder del sacrificio que ve en algo que vale la pena y dice, voy a sacrificarme porque esto vale la pena, porque Dios me lo entregó para algo grande. Levanta tu mano, yo sé que tú tienes muchas cosas allí que valen la pena sacrificarse. Pero hoy declaro que te vas a levantar con autoridad y poder para llegar hasta ese lugar que se te parece difícil, pero allí vas a llegar porque te vas a sacrificar. Y en medio de ese sacrificio, Dios va a hacer algo. Dice el versículo 5, y entonces Abraham, después que vio el monte donde iba a sacrificar a su hijo Isaac, donde iba a sacrificar a aquel hijo de una gran bendición, lo miró y entonces dijo Abraham a su siervo, ¿sabe? Le dijo aquí, voy a tener prácticamente un encuentro con mi Padre Celestial. Y él estaba tan seguro de que en Dios siempre hay algo, hay una buena respuesta. En Dios siempre hay algo bueno. Dios no me va a pedir algo a mí para dañar mi vida, porque dice la palabra del Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Si Dios me está pidiendo algo es porque Él me va a dar algo mayor. Si Dios me está pidiendo a mi hijo es porque Él me va a dar algo mayor. Si Él me lo entregó para bendición, entonces Él no me va a hacer entristecer. Gloria a Dios. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, esperadme aquí. Yo y el muchacho, hablando de Isaac, iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabe qué habla una gente que tiene fe? Yo voy a hacer un sacrificio que me duele. Yo voy a hacer un sacrificio que me cueste. El salmista decía, no voy a dar ofrenda que no me cueste. No voy a dar sacrificio que no me cueste. Aquel hombre de fe decía, yo voy a hacer sacrificio de adoración porque sé que Dios tiene algo preparado para mí. Cuando nosotros vamos a la iglesia, a los templos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Cuál es el verdadero culto racional que habla el Señor en Romanos 12? Es que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional. Pero muchas veces llegamos a la iglesia aún a criticar lo que habla el predicador. A lo mejor decir que no tiene tanto conocimiento. ¿Sabes? Ahí está Dios. Y por reverencia, por sacrificio, tú debes decir, Señor, voy a escuchar tu voz. De alguien que es erudito o de alguien que es muy sencillo. A lo mejor te tocó vivir con un padre analfabeta. Y tú has llegado a una posición alta. Y entonces que lo vas a desechar ahora porque él es analfabeta. ¿Sabe qué? He visto de mucha gente que cuando tiene dinero le da vergüenza andar con sus padres que de repente no saben comer con unos tenedores. Porque no tuvieron la posibilidad. Pero se sacrificaron para que estudiaras. Se sacrificaron para que comieras. ¿Sabes qué? Si tú estás vivo es porque muchos de tus padres se sacrificaron para que tú pudieras comer. A lo mejor
ellos acostándose sin comer. Y yo creo que en estos tiempos Dios está haciendo un sacrificio tan grande con muchos padres que siempre pensamos en los hijos. Y aunque muchas veces los hijos no piensan en los padres, pero yo quiero que hoy abras tu corazón y te inclines hacia el monte del Señor. Te inclines hacia ese altar y le digas al Señor: Señor, enséñame a ser un hijo para también ser un buen padre. Porque hoy soy hijo, mañana seré padre. ¿Qué va a pasar mañana? Gloria a Dios. Mire lo que dice este hombre de fe. Este hombre de fe dice: esperad, le dice a sus siervos, esperad. Esperad aquí, dígale al de la, espérame aquí, porque me vendrás ver venir con una bendición mayor que la que estoy subiendo. Hoy le digo a gente que está entrando en el sacrificio de Dios, pero va a salir renovado y transformado en la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Hoy te estás sacrificando por algo, pero mañana vendrá la recompensa que solo el Padre Celestial te puede entregar. Y si nos vamos a la historia de Abraham en Génesis 22, nos vamos a dar cuenta de que cuando nos sacrificamos por Dios, Él hace algo bueno. Dígale al que está a su lado: bueno. Hoy te digo allí que estás en Costa Rica, te digo allí que estás en Colombia, te digo allí que estás en Chile. Es tiempo de levantarte, no importa en sacrificio. Lo que estamos viviendo a nivel mundial es un sacrificio, pero vale la pena. Porque después de esto vamos a ver una gran bendición. Hoy me sacrifico, pero hoy miro al monte de Dios y me presento en el monte de Dios a ofrecer sacrificio de alabanza, esperando lo mejor de Dios. ¿Sabe qué está haciendo Dios en este tiempo? Pidiéndole a todo el mundo que le entreguemos el mundo a Dios. Y muchas veces no nos acordamos cuánto tiempo que no le dábamos descanso a la tierra. Se habla que la capa de ozono se ha ido, el hueco que se había hecho por causa de los rayos que venían directamente del sol y por causa de tanta contaminación. Se había abierto un hueco, un hoyo donde se filtraba directamente el sol, haciendo daño. Pero ahora la capa de ozono, que ha sido el protector sobre la tierra, esa capa de cobertura sobre la tierra, se está regenerando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un sacrificio. Pero el sacrificio tiene muertes. ¿Sabe qué? El sacrificio simboliza muerte. Y todo lo que vale la pena, vale la pena, va a tener un sacrificio. Y si va a tener sacrificio, algo tiene que morir. Yo sé que allí donde tú estás, algo tiene que morir en ti. Tiene que morir el ego, tiene que morir la rabia, tiene que morir. ¿Qué tantas cosas que pueden morir en ti? La justificación, ¿qué tanto tiene que morir en ti? Solamente tú lo sabes. Pero hay algo que tiene que morir para que Dios te lleve a un nivel mayor. Mira, la palabra sacrificio sacada de un diccionario, mira lo que significa. Ofrenda, número 1, ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia, para pedir un favor. Cada vez que nosotros hacemos una ofrenda a Dios, estamos reconociendo que Él está por encima de nosotros. La palabra sacrificio es colocar aún nuestra vida para que Él sepa que Él está por encima de nosotros, porque le adoramos a Dios. Otra palabra que significa sacrificio es esfuerzo. Cada vez que tú te sacrifiques en algo, entonces te estás esforzando. Y mira lo que le dice el Señor a Josué. Muere Moisés y lo primero que le dice: mira que te mando que te esfuerces. Cuando el Señor le dijo a Abraham, le pidió su hijo, ¿sabe qué le dijo? Esfuérzate a entregármelo, porque yo sé que tu corazón no quiere, porque lo amas demasiado. Pero ¿sabes qué? La tierra y su plenitud me pertenecen a mí. El mundo y todo lo que en él habita me pertenece a mí, hablando el Señor.
Y sabes que nosotros a veces somos tan egoístas que creemos que todo es nuestro. No, todo es de Dios y para Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. Entonces, nosotros si vivimos en esa dirección de vida, cada vez nos va a ir mejor, cada vez podemos disfrutar de decir que ando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Pero por qué? Porque estoy en obediencia. ¿Sabe? Una de las cosas que más tenemos que matar ahora es que la gente no quiere ser obediente, es decir, la desobediencia tiene que morir. Tiene que morir en mucho la desobediencia. En cada uno, en la carne nuestra, hay que arrancar la desobediencia que viene por pecado adámico. Pero es tiempo de levantarte. Dígale al de al lado, es tiempo de que me levante y me voy a esforzar. La palabra sacrificio también significa pena. Cuando tú te sacrificas, vas a pasar lágrimas. Mucha gente se tiene que sacrificar. Sabe, muchos médicos ahorita se tienen que sacrificar. Sacrificar sus familias, sacrificar a sus hijos. ¿Para qué? Para que otros vivan, otros que valen la pena. Hay gente que vale la pena que viva. O mejor dicho, toda la gente vale la pena vivir y más si se arrepiente. Muchas veces he escuchado decir por alguien que se está portando mal, Señor, y hasta le piden que se vaya o te lo envío. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está nuestro sacrificio por alguien que amamos? O porque en alguna oportunidad de la vida dijimos que le amábamos. ¿Sabe? Dice la Escritura, el amor nunca deja de ser. Entonces prepárate porque desde ahora, cada vez que digas te amo, sacrifícate, porque en todo momento no te va a ir bien. Dice la Biblia que el amor es sufrido. El amor tiene intrínseca la palabra sacrificio. Se sacrifica. ¿Cuántas madres se sacrifican en las noches para que su hijo duerma? ¿Cuántas madres, cuando alguien está enfermo de sus hijos, no duerme, no pega un ojo en la noche? ¿Por qué? Porque sabe que su hijo le necesita y su hijo vale la pena. Y ese sacrificio va a dar como resultado de que ese hijo viva y que el propósito de Dios en su vida se cumpla. Sea cristiana o no, ese es el amor de un padre o de una madre. Cuando nos sacrificamos por alguien, ¿sabe qué? Eso es sacrificio. La palabra sacrificio también significa acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien siempre. Si tú quieres beneficiar a alguien, si tú amas las almas, ¿sabes qué tienes que hacer? Sacrificarte. Si tú amas a las almas, ¿sabes qué tienes que hacer? Aguantarte muchas veces que te desprecien. Si tú amas las almas y a gente que le has dicho que la ama, ¿sabes que tienes que aguantar? Cuando no te pudieron abrazar, te tienes que aguantar, sacrificar de cierta manera. Pero si tú esperas en el Señor, ¿sabes qué? Todo será multiplicado en tu vida. Todo será restituido. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿sabe qué? El gran ejército que Dios envió, Dios mismo te lo va a restituir por causa de que te sacrificaste por Él y para Él. Yo creo que esta tarde tiene que ser de bendición y a lo que termine esta enseñanza, llama a alguien que tú amas, llama a alguien que tú te has sacrificado por esa persona y dile algo, hónrale, dile algo bonito, dile algo, dile que le amas. Vale la pena sacrificarse por alguien. Mira, si en el peor de los casos ese alguien no te salió bueno, hiciste el trabajo del Padre Celestial. Hiciste lo que Cristo haría. Porque el Señor, latigándolo, crucificándolo, ¿sabe qué dijo? Señor, perdónalos porque no sabe lo que hacen. En esta tarde yo quiero que internalices lo que es el poder del sacrificio, porque cada vez que tú te sacrificas vas a obtener un beneficio poderoso. Gloria a Dios. La palabra sacrificio
En el diccionario bíblico dice palabra o término que denota acto de muerte. Cuando tú amas verdaderamente y te sacrificas por alguien, ¿sabes qué? Te pueden estar latigando y tú sigues amando. Pueden estar murmurando de ti y tú sigues amando. No quiere decir que no vas a molestarte en algún momento ni nada, pero el que ama verdaderamente se sacrifica. Aleluya. La palabra sacrificio viene del hebreo sabak, que significa matar a un animal y ofrecerlo en sacrificio para Dios. Y la palabra sabak viene del hebreo también sebak, que es matar a un animal como acto de sacrificio para inmolar, para consagrar, para ofrecer y para ofrendar. Es decir, desde el principio Dios tomó en cuenta que todo lo que vale la pena hay que sacrificar algo. Entonces, si nos ponemos a ver desde que Adán cometió pecado, tuvo que comenzar Dios a ofrecer algo por ellos, porque ellos valían la pena. Y si nos ponemos a ver, hubo un acto de muerte. ¿Por qué hubo un acto de muerte? Porque ellos conocieron el pecado, pero no solamente eso. ¿Sabe qué hizo Dios? Mató unos animales por ellos, para vestirlos, porque ellos se sentían desnudos. Gloria a Dios. Un acto de muerte hubo en ese lugar. Gloria a Dios. En Levítico 4:35 dice lo siguiente, que nada queda impune. Todo lo que tú haces vas a pagar por ello. Si haces algo bueno vas a tener consecuencias buenas, pero si haces algo malo que conlleva al pecado y a culpa, ¿sabe qué? Va a tener una consecuencia. Y en Levítico queda reseñado. Y hay leyes que Dios estableció para el sacrificio, porque era necesario otra vez conectar a Dios con los hombres, y es necesario para esto que haya un sacrificio. Mira lo que dice Levíticos 4:35. Y le quitará su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar, hablando de un animal, sobre la ofrenda encendida a Jehová, y la hará el sacerdote en expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. El animal pasaba a ser parte del sacrificio. Alguien tiene que pagar el precio por el sacrificio. Si tú te estás sacrificando por alguien, ¿sabes? Tú estás pagando el precio por alguien. Pero ¿sabe qué? Tú vas a recibir bendición. Aleluya. Y alguien que ha cometido pecado, ¿sabe qué? Hay alguien que pagó el precio por esa persona. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces es necesario entrar en una de sacrificio constante para obtener una bendición que solamente puede venir del cielo. Yo te insto a que a partir de hoy tú veas los sacrificios que han hecho todos los que están a tu alrededor. ¿Para qué? Para seguir luchando por ellos. Para seguir luchando por lo que vale la pena. Y hay mucha gente que se va a ir de tu lado. Sin embargo, hay gente que vale la pena que sigas luchando por ellos para que estén a tu lado. Hay otra que tiene que salir, bien sea por mandato de Dios o bien sea porque quisieron ir. Pero vale la pena sacrificarse por alguien. Gloria a Dios. Levanta tus manos y di gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, 3 secuencias hacían de sacrificio. Una era expiar por la culpa o por el perdón de pecados habituales. Y eso era expiar. Es decir, alguien tiene que pagar el precio de tu culpa o tu falta de sacrificio. La puede pagar otra persona. A lo mejor los que más amas. Pero en este caso eran los animales los que pagaban el precio por la culpa o por el pecado del pueblo. La palabra expiar es sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. ¿Para qué se llevaba un animal como sacrificio? Para que tu culpa fuera perdonada,
para que la culpa del pueblo fuera perdonada, para que el pecado del pueblo fuera perdonado. Otra secuencia de lo que Dios estableció como sacrificios eran las ofrendas quemadas. ¿Y sabe para qué era esa ofrenda quemada? Esa ofrenda quemada no se la comían los sacerdotes, sino que era totalmente, el animal que se colocaba en ese lugar era totalmente para Dios. Se lo consumía totalmente hasta quedar cenizas. ¿Será que tú le estás entregando tu vida a Dios? Porque ya, si nos vamos al Nuevo Testamento, alguien pagó el precio, sí, Cristo. Ya no hay que llevar un cordero, ya no hay que llevar un animal, pero ya Cristo pagó el precio por nosotros. Pero ¿será que ahora tú te estás presentando como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días? Aleluya. Es necesario que te levantes. Viene una temporada de gloria, pero también viene una temporada de sacrificios. Vale la pena. Vale la pena estar ahorita llorando por muchos. Vale la pena estar clamando por muchos. Vale la pena ponerse en oración por muchos y estar largas horas por muchos. Vale la pena escuchar de alguien que se siente mal y sacarlo de esa situación, sacrificando tu tiempo, sacrificando poder estar con otras personas. Vale la pena. A lo mejor no vas a poder estar con toda la gente, sí, porque no eres omnipresente. Pero sí vale la pena dedicarle el tiempo a alguien. Levanta tus manos allí donde está y declara, vale la pena sacrificarse por alguien, pero por sobre todo vale la pena sacrificarse por el Señor. Aleluya. La tercera secuencia de los sacrificios era la ofrenda o el sacrificio que se hacía para que la comunión entre Dios y el hombre se estableciera. Y ahora no es la excepción. ¿Sabe? Todo esto del sacrificio tiene una consecuencia. Es conectarnos con todo lo que haría Jesús. Dice la Biblia que si somos hijos de Dios, vamos a tener las señales de Cristo. Todo lo que padeció Cristo. Vamos a padecer como Cristo. Ya Él pagó el mayor precio, pero también nosotros vamos a padecer. También nosotros nos vamos a sacrificar. Allí donde estás, declara, yo me voy a sacrificar porque yo voy a ver algo bueno en tantas cosas que quieres ver. Hay un propósito en el sacrificio. Aleluya. Hay un propósito en el sacrificio. Gloria a Dios. Hay un propósito en el sacrificio. Número uno, el sacrificio te entrena. El sacrificio te entrena, te mantiene activo. Abraham lo puso activo. Abraham lo puso a caminar de inmediato. Abraham, Dios le pide a su hijo y le dice, sí, allá voy, para donde tú me digas, yo voy. Padre, para donde tú me digas, yo voy. Yo voy con los que tú me dices que debo caminar. No se negó, no se negó. Entonces, el sacrificio tiene un propósito. Número uno, te entrena. ¿Sabes qué? Tú quieres aprender más del Señor. Vete a las escrituras en primer lugar. Pero necesitas entrenarte. Y una de las cosas que te tienes que entrenar es en la obediencia. Dice la palabra del Señor que Dios probó a Abraham. Lo probó. Hay gente que te va a probar a ti. Y no te está diciendo que te está probando. A ver qué tan leal eres. Aleluya. El Señor probó a Abraham. La palabra probar viene del hebreo nasá, que significa probar. Pero también significa esto, pero esto implica intentar, esto implica practicar, esto implica probar, hacer pruebas, tratar. Tú quieres llegar a ser grande en algo, ¿sabes qué? Te tienes que sacrificar. Te tienes que esforzar. Tienen que salir nuevas fuerzas de ti para que llegues a ser el hombre o la mujer que Dios dijo que ibas a ser. Nada es fácil, nada es gratis en la vida. ¿Sabe qué? Ni siquiera la salvación, porque alguien pagó el precio y se llama Jesucristo de Nazaret. Así que yo te invito, si tú quieres alcanzar cualquier cosa en la vida, tienes que sacrificarte por eso. Y los sacrificios va a ser en lo que tienes alrededor,
sacrificios de sueños, sacrificios de aún no poder compartir con algunos para poder dedicarle tiempo a otro. Conozco de un hijo un hijo espiritual que hace pocos días se le murió su papá. Él hizo un sacrificio, él honró a su padre, hizo un sacrificio con él. Estaba enfermo por muchos años y no lo dejó. Se sacrificó tiempo con amistades, sacrificó tiempo aún con la iglesia del Señor, aún dejó muchas cosas para apoyar a su padre. ¿Sabe qué? Y aunque hoy con dolor llore por la ausencia de su padre, cuando él le pregunte al Padre Celestial, ¿valió la pena? Y sabe que le va a decir el Padre Celestial, valió la pena. Honraste a tu padre y a tu madre, o a tu padre ahí en ese sentido. Honraste a tu padre. Por eso tú vas a tener largura de días y te va a ir bien. Pero Dios te va a probar. Gloria a Dios. Número 2. El propósito del sacrificio es que conozcas o transiciones a una posición. Es decir, el sacrificio te posiciona. Mucha gente quiere tener puestos de liderazgo en cualquier área, en el trabajo, en la iglesia, en tantas partes. Pero no da ni un minuto más. Hay gente que trabaja y faltan 5 minutos para que termine su faena de trabajo y ya se quieren ir. No pueden ofrendar 5 minutos. No pueden ofrendar 30 minutos. Pero si quieren el beneficio de verse promovido, ¿sabes qué? El sacrificio te posiciona. Y una de las cosas que el Señor te va a posicionar cuando tú te sacrificas por Dios, Dios te va a pedir sacrificio de alabanza. Dios te va a pedir que no vayas para una fiesta y que te quedes orando. Leyendo un libro de Benny Hinn, ¿sabe qué dice él? Que él un día estaba moviéndose en su gloria, en la gloria de Dios. Y él fue a visitar, tenía una cruzada, y él fue a visitar unos familiares. Y mientras almorzaba, Dios le dijo, vete al baño, quiero orar, quiero hablar contigo. Y como él estaba en casa de sus familiares, él dijo, Señor, ¿cómo? No voy a ahorita dejar a mi familia que tengo tanto tiempo que no veo. ¿Y sabes qué pasó en la noche? No se mostró una gloria. ¿Pero por qué no se mostró una gloria? Porque no hubo obediencia. ¿Sabe qué? Muchas veces Dios te va a pedir que andes con alguien que de repente no te trata muy bien. Y Dios te va a pedir porque Dios quiere cambiar a la otra persona, pero también te quiere probar a ti. Si tú dices, Señor, no, yo no puedo andar más con esta persona, ¿sabes a quién estás desobedeciendo? A Dios. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Analízalo. Dios siempre te va a probar. Aleluya. Y esa es una forma de posicionarte como hijo. Sabe que Dios no te va a pedir nada nunca sin que Él haya dado primero, sin que Él se haya sacrificado primero. ¿Y cómo podemos ver el sacrificio? Juan 3:16. Porque de tal manera, esto no lo sabemos todo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ¿sabe lo que está diciendo ahí? Se sacrificó por su Hijo, se desprendió de su Hijo para dártelo a ti, para dártelo a mí, para dármelo a mí, perdón. Aleluya. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se sacrificó primero, pero para darnos un beneficio. Te digo hoy, ¿será que eres capaz de sacrificarte por alguien? De obedecer la voz de Dios y dejar que Él te posicione. Esfuérzate. ¿Quieres más de Dios? Esfuérzate. Aleluya. Génesis 22, 16 al 18. Mira cómo actuó Abraham.
Esta misma historia que estamos leyendo. Y dice así, y dijo, por mí mismo he jurado, hablando Dios, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, es decir, ese sacrificio de entregarme a tu hijo, Abraham, aquel hombre que ya Dios le había dado un nombre que sería padre de multitudes, pero aquel padre que le había dicho padre de multitudes le estaba diciendo a Dios que le entregara la posibilidad de ser padre de multitudes, porque en Isaac se iba a cumplir esa promesa o esa palabra. En Isaac, e Isaac iba a morir, porque un sacrificio simboliza muerte. Entonces, él dijo, bueno, pero si Dios me dio, Dios también me puede quitar, pero sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Y a lo mejor él no iba con fanfarria. Me van a quitar al hijo, me van a... No, no iba diciendo eso. Él iba clamándole, pero él iba con la seguridad de que Dios iba a hacer algo. Porque le dijo a los siervos, espérame, porque yo voy a orar, yo voy a adorar y vamos a regresar. Los que subimos, padre e hijo, subieron y regresaron. Gloria a Dios. Por cuanto has hecho esto, le dijo Dios, y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, ¿sabe qué? Poseerá las puertas de sus enemigos. Yo te vengo a hablar a ti, que cuando tú te esfuerzas, te sacrificas por el Señor, no solamente tú vas a ganar la batalla, sino que tus hijos, ningún enemigo va a poder prevalecer. Aleluya. Hay gente que está siendo sitiada por enemigos, sitiada por gente murmuradora, sitiada por gente desleal. Pero ¿sabes qué? El Señor te va a defender y ningún arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Sabes? Sí, no va a prosperar porque hay una promesa de Dios por aquel que se sacrifica por algo de Dios, por aquel que es obediente a Dios. Yo te pido hoy que abras tu corazón y le digas al Señor, yo quiero ser obediente y voy a hacerlo porque me voy a esforzar. Aleluya. Te puedes esforzar. Hay muchas cosas que tu carne dice que no, pero tu espíritu anhela estar pegado con el Señor y obedecer siempre la voz de Dios, aunque tu carne diga que no. Versículo 18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Abraham se ganó a pulso la bendición. Mucha gente quiere ser bendecida, pero no está pagando un precio. No está pagando un precio. Mucha gente quiere levantar de la nada, o mejor dicho, con el trabajo de otros, levantar algo. ¿Será que Dios está ahí? Dios va a levantar a todo aquel que se sacrifica por Él. A todo aquel que se sacrifica en la obediencia a la palabra. Porque todo aquel que es hijo de Dios, que tiene la posición de hijo, ¿sabe qué va a hacer? Va a obedecer la palabra. La palabra de Dios va a obedecer los estatutos de nuestro Padre Celestial. Quiero darte una tercera cosa que te da como beneficio, aleluya, el sacrificio, que tiene propósito, y es que el sacrificio, número 3, que el sacrificio te da resultado. Haz la prueba, el sacrificio te da resultado. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? ¿Qué cuesta que la gente dé finanzas? Pero dice la palabra del Señor, probadme ahora en esto, a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos y derramar sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Es tiempo de que cuando quieras darle a Dios,
¿sabe qué? Se te olvide, se lo entregaste a Dios. He escuchado de mucha gente que da una bendición y después la saca. No, si ya yo te di una bendición, se me tiene que olvidar. Porque se la di a Dios. Era de Dios, se la devolví a Dios. ¿Y sabe qué? Dios me la va a volver a dar. Me va a dar otra cosa. No tiene que ser eso necesariamente. Porque si no estaría haciendo un trueque. Y yo no estoy haciendo trueque con Dios. Yo le estoy siendo obediente. Gloria a Dios. El propósito del sacrificio te da resultado. Proverbios 13:14, mira, el alma del perezoso desea. El alma del perezoso, del que se echa fresco. No, que me lleguen los dólares, que me lleguen los dólares. No es así. Dice la Biblia que el alma del perezoso desea y no alcanza nada. Mas el alma del diligente será prosperada. Comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a ponerte en órbita por lo que quieres. Aún en este tiempo de pandemia, yo voy a avanzar, porque somos una generación de avanzada. Diga allí donde está, yo voy a avanzar, porque soy una generación de avanzada, porque soy una generación guiada por el Espíritu de Dios. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios va a ser guiado a toda verdad y a toda justicia. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos del que se activa, se te va a venir más ideas de oro. Del diligente, del que no se está quejando. Más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Comienza a dar cosas para Dios si Dios te lo pide, pero no desalocadamente. Mira, hay gente que se deja mover por emociones. Ahorita en este tiempo las emociones están a flor de piel, porque hay mucha gente pasando hambre, pero tú no los puedes bendecir a todos. No tienes la capacidad, y aunque quisieras, no la tienes. Gloria a Dios. Dale a aquellos que Dios te dice. Porque si Dios te dice, te guía y trabajas diligentemente, ¿sabes qué? Vas a ser enriquecido. Pero si das alocadamente, sin medir consecuencias, te puede guiar a la pobreza. Y después no le digas a otro que es culpa de otro. No, es responsabilidad tuya. Gloria a Dios. Génesis 22:11-13, mira lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, porque ya Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero a mí me conmueve algo de esta historia, que el hijo de Abraham no era un bebé. El hijo de Abraham, la historia habla que tenía aproximadamente 12, 14 años. No era un bebé. Y él le dijo, estando arriba, papá, porque conocía lo que Dios pedía, conocía al Padre Celestial. Papá, se necesita un sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le dice a Abraham, y sabe que no era un chiquillo. Y dice la palabra del Señor que Abraham amarró a Isaac. E Isaac se dejó amarrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a estar alineados a lo que nos dicen las autoridades que son guiadas por Dios. Y Abraham es tipología de una autoridad del cielo, de una autoridad puesta por Dios. Y Isaac supo que era Dios obrando. Y aunque le fuese a quitar la vida, ¿sabe qué? La iba a ganar, porque era Dios que se la estaba entregando. Y no habla la escritura que Isaac entró en pánico ni nada, sino que él escuchó la voz de su papá que le dijo, Dios va a proveer la ofrenda. Dios va a proveer del sacrificio. Hay muchas cosas que tú necesitas que Dios te provea.
Entonces ahora actívate, actívate y créele a Dios. Mire lo que dice, que cuando ya lo iba a matar a Isaac, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió de nuevo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto o sacrificio en lugar de su hijo. Gloria a Dios. Sacrificarse tiene un resultado. Tienes que sacrificarte. Si quieres tener una vida saludable, te tienes que sacrificar. Hay mucha gente que le gusta el chocolate, no coma chocolate todos los días. Hay gente que le gusta mucho el refresco, cuídate del azúcar. ¿Quieres estar saludable? Tienes que sacrificarte. Aunque te guste mucho el mondongo, no lo comas a diario porque tiene mucha grasa y te puede hacer daño. Te tienes que cuidar, te tienes que sacrificar por tu salud. Te tienes que sacrificar por tu familia. Si quieres tener una familia más fuerte, te tienes que sacrificar por tu familia. A lo mejor te vas a querer comprar unas gomas. La esposa de repente se quiere comprar una cartera Gucci. Y recuerda, en casa hace falta comida. Aleluya. Sacrificio. Sacrificio. Cada vez que tengas la posibilidad de decidir por algo, decide lo mejor, pero en sacrificio por lo que vale la pena. En sacrificio porque vale la pena que tu familia sea más fuerte, más robusta. Si quieres graduarte, te tienes que sacrificar. ¿Sabes qué? Te tienes que estudiar. Para estar aquí, ¿sabes qué? Yo estoy pagando un sacrificio. Porque hoy es Día de los Padres, yo puedo estar celebrando allá afuera, pero tú necesitas, tú vales la pena. Entonces Dios me mueve a que esté aquí contigo. Dios me mueve a que aún sacrifique muchas veces a mi familia para poder estar contigo. Toma en cuenta eso, el sacrificio vale la pena, porque yo sé que aunque tú no me pagues bien, Dios sí me va a pagar bien. Entonces, no pierdas la esperanza. No, si cuando trabajas por alguien, sacrifícate, y si no te pagan bien, sigue trabajando. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria a Dios. ¿Quieres que te promuevan en tu trabajo? Haz más de lo que tienes que hacer. Haz más de lo que tienes que hacer. ¿Quieres que te promuevan? Que te promuevan para que tengas un negocio más. Comienza a hablar productivo. Y si tienes una idea, plantéasela a alguien si no tienes finanza. ¿Y sabe qué? El esfuerzo, el sacrificio te va a hacer de que llegue negocio nuevo. La verdad es que nada es importante y bueno en la vida si logra su sacrificio. Todo vale la pena sacrificarse. Si vale la pena, por supuesto. Si es importante algo en tu vida, te tienes que sacrificar. Número 4. ¿Cuál es el propósito del sacrificio? El sacrificio número 4 te promueve. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere. Pero la palabra vencer es aquella persona también que trabajó, que se sacrificó. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como he vencido yo y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Jesús. Jesús pudo llegar de inmediato al trono porque él estaba allá arriba. Pero ¿sabe qué? Su obediencia, su sacrificio, lo promovió y le dio nombre que es sobre todo nombre. Como humano,
él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Allí no se reconoció la labor como Dios, sino como hombre, porque él obedeció. Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente. Levántate allí en obediencia. Número 5, y con esto quiero terminar. El sacrificio. ¿Cuál es el propósito? El sacrificio te va a bendecir y te va a conectar con Dios. El sacrificio te va a bendecir y te va a conectar con Dios. Muestras adoración a Dios. Le haces ver que Él está siempre por encima. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Por lo que amas, por tus padres, por esos viejos que a lo mejor ya no te pueden dar lo que te daban antes. A lo mejor ya no te pueden aconsejar porque tú tienes más conocimiento. ¿Por qué te vas a sacrificar? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir lo que Dios te dice o vas a seguir haciendo la voluntad humana? El poder del sacrificio te va a llevar a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Quieres sanidad? Esfuérzate. Sí la voy a conseguir en el nombre de Jesús. Esfuérzate. Sí la voy a conseguir. Esto no es mágico. Esto es fe. Allí donde estás pasando una circunstancia, es fe la que hoy se levanta. Aleluya. Toma la instrucción. Sacrifícate por obtener lo que quieres en la vida. Voy a crecer, voy a crecer. Todavía faltan muchas cosas que cumplir en la vida. Levántate allí donde estás. Hay un poder en el sacrificio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Porque así como Abraham lo levantaste como el padre de la fe, porque él fue obediente y él vivió en carne viva cuáles son los propósitos del sacrificio. Así como Jesús se sacrificó por mí y por el que me está escuchando. Aleluya. Hoy, a partir de hoy, me toca a mí sacrificarme, esforzarme por lo que vale la pena. Aleluya. Allí donde estás, un milagro Dios va a hacer hoy. Dios te va a llevar de las lágrimas al gozo. Aleluya. De las tinieblas a la luz. Dios va a ser contigo una nación grande y te va a bendecir y serás bendición. Pero eso requiere un sacrificio. Esto no es soplar y hacer botella. Aleluya. Los ministerios grandes no nacieron de la noche a la mañana. Han pagado sacrificio. Se han quedado sin casas. Han sido traicionados. Han sido murmurados. Les ha costado. Pero Dios es fiel. No importa por lo que has pasado. Es el escenario. Todo lo que has vivido es el escenario que Dios ha permitido para que tú te catapultes a la bendición poderosa que está por llegarte. Aleluya. Profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús, que si estás en obediencia con el Padre Celestial, comienzas a vivir temporada de gloria en el nombre de Jesús. Allí donde estás, agradécele a Dios porque los sacrificios valen la pena. Agradécele a Dios por lo que has tenido que llorar, aún en secreto. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Honra viene para tu vida. Levanta tus manos.
y allí vas a recibir un milagro. Levanta tu mano y ahí vas a recibir una estrategia del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, que haya testimonios de este día. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor bendito, que gente que está en Colombia, Estados Unidos, México, Aruba, o cada nación que va a escuchar este video, Padre de la Gloria, pueda recibir del propósito del sacrificio, del propósito que tú das cuando nos sacrificamos por algo tuyo, Padre bendito, por algo que tú has dicho, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te doy gracias, Señor bendito. Te doy gracias, Señor bendito. Gracias. Gracias por este día de los padres. Sé que muchos padres van a ser bendecidos. A ti que estás en Chile, que me estás viendo, como padre vas a ser honrado. Y no importa las lágrimas que pasaste en tiempos anteriores, valió la pena. Y si es por tus hijos, ¿sabes qué? Muchas veces nuestros hijos nos hacen llorar. Pero cuando los tenemos de nuevo con nosotros, vamos a decir, aleluya, como va a decir nuestro Padre Celestial. Ven, siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al regazo de tu Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por cada papá en este día. Le doy gracias al Señor por tu vida. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, solamente repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te pido perdón. Esto es un sacrificio. Y reconozco que he sido pecador. Me arrepiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de ese libro jamás sea borrado. En el nombre de Jesús, permite que yo ahora camine en una nueva autoridad, en la autoridad del Hijo de Dios. Permite que mi nombre sea reseñado, porque si está en el libro de la vida, está en el libro de la bendición. Aleluya. En el nombre de Jesús reconozco que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Aleluya. Y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y hoy, a partir de hoy, tomo los beneficios de la cruz y los beneficios que me da el sacrificarme por Cristo. Aleluya. Por obediencia a lo que Él me mande a hacer. Aleluya. En el nombre de Jesús, si tú hiciste esta oración, tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser cambiada. Pasaste de tiniebla a su luz admirable. Y desde hoy puedes hacer las señales como hijo de Dios. Te bendigo y nos vemos en otra próxima transmisión. Si hay un milagro, por favor, háznoslo saber para darle la gloria al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.